Dicen los expertos que el pasado invierno no fue demasiado frío. A pesar de las alertas, las ciclogénesis y la lluvia, las temperaturas fueron agradables. Afortunadamente, porque más de 200.000 familias en Galicia no pueden mantener el coste de la calefacción ni siquiera una temperatura adecuada en su casa. Son los pobres energéticos. Y en todo el país, en toda España, hay más de 7 millones de ciudadanos que no pueden afrontar el pago de una factura de un artículo de primera necesidad que, como decimos, 7 millones de personas no se pueden permitir. Según el Gobierno, cada uno de nosotros nos vamos a ahorrar aproximadamente un 3% en el precio de la luz y las eléctricas van a tener que devolver a los ciudadanos 300 millones de euros. La razón, que desde el 1 de abril el sistema para calcular el precio de la energía ha cambiado. Durante los próximos meses seguramente reciban ustedes una carta de las eléctricas explicando cuáles son esos cambios. Pero si esperan aclaraciones en la factura, no lo tengan tan claro. El sistema es nuevo, pero ni siquiera aclara si vamos a pagar menos. Llegó a nuestra vida para hacérnosla más fácil. Hoy casi todo lo que hacemos en casa depende de ella. Imprescindible, sí. Asumible, no para todos. En Galicia, cerca de medio millón de personas son pobres energéticos. ¿Qué significa eso? Pues que no pueden hacer frente ni a la factura de la luz, a la del gas, la calefacción o el agua. Muchísima gente con este problema de pago de suministro, de luz y de agua. Esos recibos suponen más del 10% de sus ingresos y 1 de cada 5 gallegos no han podido calentar su hogar a la temperatura mínima que establece la OMS, entre 18 y 20 grados durante los meses más fríos de este duro 2014. No me hables, que ahora mismo acabo de pagar la luz, pillada del todo. No hay calefacción. La bata y las zapatillas y la manta. Procuro gastar lo menos posible, pero se gasta, porque ha subido mucho. En total han sido más de 200.000 los hogares afectados. En el resto del país, 4 millones de españoles saben lo que es pasar frío y otras muchas más carencias dentro de su propia casa. Lo esencial se ha vuelto imposible. Lo sufren especialmente los niños. Aquí duerme mi hijo pequeño y aquí duerme el mayor. Tenían mucho frío y claro, pues los ves, te sientes impotente. Ya no se sentían sus risas, ya no se sentían sus juegos. Ellos estaban tristes. Los mayores y las personas con enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Porque no tener electricidad no es solo un incordio, también es un peligro para la salud. El promedio estimado de muertes prematuras asociadas a la pobreza energética en Galicia ronda las 600 personas, entre 2.300 y 9.300 en el resto del Estado, según la propia Comisión Europea. Que afecta a problemas respiratorios, que aumentan, según nuestro estudio de vulnerabilidad, sí que nos trasladan que esto está teniendo problemas en la salud. En otros casos, el riesgo aparece cuando intentamos buscar desesperadamente calor. Ha aumentado la venta de estufas de leña. ¿Por qué? Pues porque la gente va a buscar leña y es más barato, pero claro, con eso aumenta el riesgo de incendio. Muchas familias no pueden pagar la calefacción de corriente eléctrica. La situación es extrema. Izquierda Plural pidió hace unos días en el Congreso que no se cortara la luz durante los meses más fríos. Lo hacen ya otros países europeos, pero el PP dijo que no. El Partido Popular va a tener que decidir. O se sitúa con la gente o se sitúa en contra de la gente que sufre. No pueden negar que la necesidad social está ahí. Los parches al problema llegan despacio. Aquí la Xunta estudia crear un bono social para ayudar a las personas con menos recursos a pagar la luz. En Barcelona, el ayuntamiento ya ha llegado a un acuerdo con Endesa para no cortarles el suministro. La electricidad se ha convertido en un bien de lujo en una comunidad productora y exportadora, pero también dependiente. A pesar de las centrales, de los avances,
El sueño de la energía libre de Nikola Tesla parece cada vez más una utopía inalcanzable. No sabemos si es una utopía, lo que sí sabemos es que para muchos se ha convertido auténticamente en un lujo. Más de 200.000 familias aquí en nuestra comunidad autónoma no pueden afrontar una calefacción que mantenga la casa a una temperatura adecuada, es lo que se conoce como pobres energéticos. Y durante la primera parte de este programa vamos a hablar de lo que se ha convertido en un problema social muy grave. Y queremos tratarlo, queremos hablarlo con las 4 personas que nos acompañan esta noche. Son Iria Guete, coordinadora de EDICAE en Galicia. ¿Qué tal, Iria? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Está también con nosotros José Luis Quintela, es director de Servicios Sociales, coordinador de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de A Coruña. ¿Qué tal? Muy buenas noches. También está con nosotros Carmen Isasi, coordinadora de Inclusión Social y Empleo en Cruz Roja en Galicia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y está también con nosotros María José Grobas, que es una de las responsables de la cooperativa Nosa Enerxía, Sociedad de Cooperativa Galega. Vamos a hablar también de energía social en este caso. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, durante estos días y antes de meternos en datos fríos, se ha hablado mucho, se ha debatido mucho acerca de si hay pobreza infantil o no en Galicia. Y yo quiero trasladar la pregunta también a la pobreza energética. Así que voy a empezar con José Luis. ¿Hay pobreza energética en Galicia? Y en este caso en Coruña, ¿percibís que existen casos de gente que no puede asumir el pago de las facturas? Lo que es cierto es que en este momento, fruto de una coyuntura económica adversa, de la crisis económica, como le quieras llamar, hay más vulnerabilidad y la vulnerabilidad se manifiesta de todas las formas posibles y además suele hacer mella en principio en las personas que de partida son más vulnerables. Por ejemplo, pues las personas que están en una situación de vivienda precaria, o las personas que están en situación de exclusión social, las personas que están en situación de calle, todas aquellas personas, pero esto pasa aquí en África, en América y en todos los lugares. Siempre que hay una situación adversa, el que peor lleva, el que lleva la peor parte, el que peor puede afrontarlo, es el que está de partida siempre en peores condiciones. Entonces, pobreza energética, claro, hay pobreza energética igual que hay pobreza de otro tipo y evidentemente está en la labor de la administración y de la sociedad civil tratar de poner remedio a eso, por supuesto. Carmen, ¿lo percibís vosotros también desde Cruz Roja? Sí, nosotros lo percibimos y como decía José Luis, es un tema de pobreza en general, es decir, no puedes pagar los recibos de la luz porque no tienes ingresos en ese momento suficientes para afrontar gastos básicos desde alimentación, higiene, gastos escolares, incluidos ahí también los gastos de luz, agua y energía en general. En este caso estamos hablando de un tipo de pobreza que lo que supone es que se destinan aproximadamente el 10%, más del 10% a este tipo de facturas. Iria, desde ADICAE lleváis tiempo también una campaña precisamente para buscar un precio justo para la luz. Efectivamente, porque si el precio se está volviendo desorbitado para una familia media, para una familia con riesgo de exclusión o ya en el umbral de la pobreza, el precio está siendo altísimo y desde luego no entendemos como un bien de primera necesidad, porque estamos hablando de electricidad, que es un bien poco sustituible para encender la luz de la casa o para la calefacción o para cualquier tarea cotidiana. Puede tener un IVA, por ejemplo, de un 21%, que es de un artículo normal, debería tener un IVA reducido, por poner un ejemplo, de un 4%, como un bien de primera necesidad, que es lo que es. ¿Qué es lo que es? Yo no sé si, María José, uno de los objetivos de una cooperativa en este caso, aparte de funcionar como una comercializadora, luego lo explicaremos también, es conseguir de alguna manera que precisamente la luz, la energía, vuelva a convertirse en algo, no sabemos si como la utopía de Tesla, de una energía libre para todo el mundo, pero sí de alguna manera que no suponga este daño en el bolsillo. Exactamente, esa es una parte de lo que queremos conseguir en nuestra cooperativa. Sobre todo miramos la parte social y la parte ecológica, claro, porque nuestra cooperativa será una energía 100% renovable. Pero sí, con una cooperativa, todos los miembros de esa cooperativa van a salir beneficiados. ¿Van a pagar menos? Van a pagar igual o un poquito menos, pero tiene otras ventajas. Bueno, luego hablaremos de esas ventajas. Vamos a ir con el término, lo que decíamos, pobreza energética nos parece un término nuevo, pero en realidad, y luego explicaremos de dónde viene, en realidad se viene utilizando desde hace muchos años, aunque aquí no estamos tan acostumbrados. Vamos a conocer los datos. Mila Méndez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Antía. Datos que tienen que ver con pobreza energética. Pobreza energética. Probablemente a muchos de los que nos estén viendo ahora les extrañe este nuevo término al que acabamos de hacer mención,
pobreza energética, pero no sus consecuencias, ser incapaces de pagar el recibo de la luz, el del gas o el del agua. Eso es ser un pobre energético, no poder encender la calefacción en invierno para ahorrar en el recibo o prescindir del agua caliente. Suena duro, pero más de 200.000 hogares están viviendo ahora mismo esta situación. Hablamos de más de medio millón de gallegos, 1 de cada 5 ha pasado frío este invierno, 7.400.000 españoles si echamos la vista a lo que ocurre fuera de nuestra comunidad. Todos han sido incapaces, por ejemplo, de mantener su vivienda a una temperatura saludable de entre 18 y 20 grados, como recomienda la OMS, durante los meses más fríos del invierno. Estas y otras muchas más carencias. Nuestro país, España, es el cuarto de la Unión Europea con más viviendas en esta situación. La cuestión es si debe sorprendernos esta alta cifra de pobres energéticos, pero solo tenemos que detenernos un momento y observar cómo ha decrecido la renta media de los españoles desde el inicio de la crisis, desde el 2007, y cómo al mismo tiempo ha crecido desproporcionadamente el coste de la factura de la luz, más de un 60%. Hablamos de un incremento para pagar estas facturas que obliga a las familias gallegas a destinar también una mayor parte de sus ingresos a abonar estos recibos. La proporción varía en función de las comunidades autónomas y en Galicia estamos en torno a un 10 y un 15% de los ingresos que entran en nuestra casa y que son destinados directamente a pagar estas facturas. Nosotros hemos podido comprobar la dificultad extrema por la que pasan dos de estas familias. Con ellas les hemos puesto cara y nombre a lo que es ser un pobre energético. Todos son pagos, o que cobro non dá cuberto de todo o que teño que pagar. Mari Carmen y Elena no se conocen. Una vive en Vilagarcía de Arousa y la otra en Narón. Sin embargo, su situación no puede ser más parecida. Solteras o separadas, da igual, están solas y cada una con 3 hijos. El único ingreso que entra en sus casas es una subvención de 420 euros. Muy agobiada. Muy agobiada porque encima el empleo está como está y por desgracia no puedo estudiar y... Abrir el buzón se ha convertido en una pesadilla, todavía peor cuando leen la cuantía de la factura de la luz, 172,63 euros la de Mari Carmen por estos 2 últimos meses. As facturas doenme, máis me doi, por exemplo, que lle rompan os tenis, que non teñan chándal. Por moitos cálculos que quero facer, é imposible de todo. Hay veces que no puede pagarla, como la hipoteca. Este invierno le cortaron la calefacción. Tuve que comprar unha bombona, unha estufa de bombona. Costoume tamén. Tuve que meterme noutro gasto porque me cortaron a calefacción sin avisarme. Mantas, pijamas, camisetas, calcetines, todo así. Como nos tempos de antes. É que estamos ahora mesmo nos tempos de antes. El que tiene sobre la mesa es su primer recibo en 6 meses, los mismos que no tuvo luz y sobrevivió gracias a la ayuda de un vecino. Es horrible. Gracias a un vecino que, bueno, no puedo decir el nombre, me dejó engancharme a su corriente, entonces no es que estuviera sin luz, estaba sin mi luz. Colemos por ahí un cable naranja, iba el enchufe, y entonces pues me administraba la luz. La casa se la entregó Vivenda es Solo, pero sin contador. Ahora se pregunta qué pagos primar. Yo ahora pago esta factura y me van a quedar 320 euros. Pero es que pagas el alquiler y el agua y te quedas con 200. Que no tengas que comprarle un libro a un niño. Amigos de Galicia, la Cruz Roja o Cáritas son el recurso que les queda a muchos cuando el Estado no responde. Pagamos facturas de agua, de luz, de alimentos, de viviendas. Si estamos hablando de una necesidad básica, porque es tan básica como puede ser el comer, debería de estar un poco más protegida la familia que no puede acceder a ella. Es que no es un vicio, o sea, no es, yo si tengo frío aún me puedo tapar con una manta, pero si necesito una máquina o gente que hace diálisis, no puedo prescindir de esa máquina. O sea, es que es durísima la situación. Hay que ir poco a poco, costa. No veo normal que pueda pagar yo lo mismo en kilovatio que, por ejemplo, una persona rica, cuando yo no tengo posibles. Pobres, ahora también energéticos, se preguntan si la luz debería costar lo mismo para todos. Que no me queda otra que cerrar los ojos y decir, tiene que ser. Para ellas es ya un lujo.
Como María Carmen y Elena, muchos han tenido que elegir este invierno qué factura pagar, la de la luz o la del supermercado. La consecuencia, que los cortes del suministro eléctrico se han disparado. Si en el año 2006 apenas llegaban a los 600.000, en el 2012 superaron el 1.200.000 casos. Endesa e Iberdrola, las dos mayores eléctricas, han liderado este número de cortes forzosos, de apagones forzosos de la luz. Entre las dos llegaron al 1.112.000 casos. A estos hay que añadir el del resto de compañías y ya alcanzamos esta cifra de 1.400.000 cortes forzosos de la luz. Pero para hacernos a la idea de la precariedad por la que pasan muchas familias, vamos a quedarnos con un dato más cercano, con el que nos ha ofrecido esta semana Cáritas. La ONG se dedica, entre otras cosas, a ayudar a pagar facturas de la luz o del gas a personas en apuros. Pues bien, en el 2013 esta partida apenas alcanzó los 20.000 euros solo en las parroquias de la zona de A Coruña y alrededores. En lo que llevamos de año, enero, febrero y marzo, ya superaron los 8.000 euros destinados a esta partida, por lo que no es de extrañar, según nos han confesado, que al terminar el 2014 superen los 33.000 euros. Una cifra bastante alta, y eso que hablamos de una extensión muy corta, muy en Coruña pequeña, y alrededores. claro, estamos hablando del área de Coruña y alrededores. Bueno, si los datos son duros, ponerles cara es bastante más duro. Carmen, ¿a cuánta gente como Elena, por ejemplo, que decía que no ve normal que ya tenga que pagar lo mismo por el kilovatio que una persona que tenga más posibilidades, atendéis? Pues mira, nosotros atendimos en el año 2013 en toda España 2.400.000 personas, de las cuales más del 62% están en situación de pobreza, lo que le llama pobreza extrema, que está estudiado el término que utiliza, que utiliza el INE. Esa es gente que gana menos de 408 euros al mes. Desde Cruz Roja apoyamos a estas familias pues, con el pago de facturas de electricidad, de gas, de agua, porque que te corten la calefacción ya no solamente que te corten la electricidad ya no solamente es no poder poner la nevera, o sea, poner la calefacción, sino pues no tienes una nevera donde puedas guardar alimentos frescos para tu familia, para darle esto afecta especialmente, bueno, a todos, pero pensando especialmente a los niños, afecta a la educación, porque si una familia no tiene luz, no puede, sus hijos en qué condiciones pueden estudiar. El 56% de los niños que atendemos sufren fracaso escolar. Hablamos de pobreza energética, pero todo está muy relacionado. Quiero decir que bueno. Hablamos de un incremento además en el número de facturas que se van pagando y que esto también se nota durante los últimos años. Estamos hablando ya y vamos conociendo datos que nos dicen que de alguna manera estamos saliendo de la crisis, pero esto al final en el trabajo que vosotros hacéis no se refleja, todavía no. Todavía no. Nosotros hemos hecho un llamamiento que se llama Ahora más que nunca para atender estas necesidades precisamente crecientes que se están dando, porque de momento lo que nos tememos es que los colchones del entorno, la familia, que están parando hasta el momento, pues que muchas más familias pues soliciten ayuda de entidades como, bueno, de la administración, de entidades como Cruz Roja, Cáritas u otras, pues se están agotando. Los ahorros se agotan, las prestaciones de los parados de larga duración se terminan, las familias están apoyando. De las personas mayores de 80 años atendidas por Cruz Roja, hay un 27% de ellas que están apoyando a sus familiares para que puedan terminar el mes, para que puedan alimentarse en condiciones, para que puedan pagar pues, el alquiler o las facturas de electricidad y luz que estamos hablando. Facturas de electricidad y luz, lo acabamos de ver, que suponen también, y debido al impago, cortes en el suministro. Yo no sé si en un ayuntamiento como el de Coruña se podría plantear pues, algo como lo que acaba de hacer Barcelona, que supone firmar un acuerdo con Endesa para que en los casos en los que se dé una situación así, una familia no tenga recursos, no se corte la luz. Hay diferentes vías de actuación. En esto no lo hemos hecho, pero en cambio, por ejemplo, aparte de promover convenios de acción social, precisamente con Cruz Roja Española y con Cáritas, para el pago también de este tipo de insumos, lo que hemos es incrementado muchísimo la partida netamente municipal dedicada a lo que le llamamos emergencia social. De los créditos iniciales de 250.000 euros en el año 2011, que era la necesidad que tenía el ayuntamiento, nos vamos a ir este año al final del año seguramente casi a 1 millón de euros. De ese 1 millón de euros, la mitad
lo estamos gastando en vivienda, más de la mitad, unos 600.000 euros más o menos, ¿no? Y lo que llamamos vivienda no solamente son No es el precio del renta, que también, sino estos insumos básicos, porque nosotros estamos convencidos de que cuando hablamos de agua potable y cuando hablamos de electricidad, estamos hablando de servicios sociales básicos, y los servicios sociales básicos, lo decía alguien, no es un lujo, no es un vicio, no es alguien, es que tenemos la manía de iluminarnos, tenemos la manía de calentar la comida, tenemos la manía incluso de comer 3 veces, estos humanos somos así, ¿no? Y entonces esa es la idea, nosotros creemos que ninguna vivienda, además en beneficio de todos, ninguna vivienda puede estar sin agua potable. En esto hay que decir que las empresas concesionarias, en nuestro caso la empresa municipal de aguas, tiene una sensibilidad con este tema y de hecho pues hemos gestionado muchísimos no cortes, es decir, parar cortes de agua por razones económicas, de emergencia social, pero también el tema, que es un poquito más peliagudo con las empresas, si me permitís decirlo, de la electricidad también lo estamos abordando. No solamente a través de esos pagos que se están haciendo, sino pues con tramitaciones, bueno, por ejemplo, muchas personas pueden afrontar sus pagos porque tienen una renta de inserción social. En Coruña hay 1.100 rentas de inserción social activas, que son 1.100 familias que ven cubiertos, sí que es cierto que no es una gran cantidad, pero sí que ven cubiertos sus servicios más básicos por la administración. Y así tiene que ser, ¿no? Tenemos que intentar paliar las consecuencias más complicadas en el corto plazo de la situación económica adversa, que tiene también un largo plazo, si me permites decirlo, que eso hay que abordarlo con mucho más concepto y con mucha más proyección. Porque esto es como un parche, en realidad. Vamos a ver, cuando no es una solución a largo plazo, esta gente va a seguir cobrando esta renta claro, en el momento. Cuando hay una situación de vulnerabilidad pasan dos cosas. Primero, al corto plazo, que es de lo que estamos hablando aquí, la gente no puede pagar, pues eso hay que abordarlo, pero luego a mí me preocupan las consecuencias a largo plazo. España ha incrementado 5 puntos su índice de Gini, que es su desigualdad entre las rentas más pobres y las más ricas, y algún día habrá que abordar cómo recuperar a personas que de otra manera sí que pueden cronificar su situación de exclusión. Y eso nos preocupa, porque eso no es ya pagar el recibo, sino que son generaciones enteras que se pueden quedar en la cuneta. A otros países les pasó. Entonces hay que tener la clarividencia desde la administración, desde el gobierno local, desde el gobierno autonómico, para poner las cartas encima de la mesa y ver cómo podemos avanzar en atajar esas consecuencias a largo plazo, que vamos a empezar a sentirlas ahora, de una coyuntura económica. Bueno, dice José Luis que hay empresas, pues por ejemplo la empresa municipal de agua, que sí tiene cierta sensibilidad, pero yo no sé si María José está de acuerdo en que las grandes eléctricas, desde luego sensibles, no parecen. No, eso es, creo que es en lo que fallan, bueno, alguna de las partes de las que fallan. Eso, por ejemplo, sí se puede solucionar en una cooperativa energética, porque ahí todos los socios se unen, todos los socios están juntos y todos miran unos por los otros. Por ejemplo, si uno de los socios puede tener un problema económico para pagar la luz, pues entre los otros socios se le puede ayudar, o, bueno, tomar otras medidas, pero en una cooperativa nunca pasaría eso. Porque no tiene, entre otras cosas, una intención, digamos, de lucro, ¿no? Bueno, con nuestra cooperativa claro. no tiene ánimo de lucro. Nuestra cooperativa lo único que quiere es nacer, que es en la fase en la que estamos ahora, y comercializar la energía y a largo plazo pues poder producir nosotros la energía para que el precio sea razonable para el consumidor. Somos muy laxos, o es muy laxo el gobierno y los propios consumidores a la hora de pedir responsabilidades a las grandes empresas energéticas. Bueno, yo creo que nos estamos concienciando y que nos estamos poniendo en el papel, en este caso como en otros que ya hicimos anteriormente. Nosotros venimos un poco de lo que es la defensa de los consumidores en el sector bancario. Creemos que hemos conseguido entre todos protestar cuando hay que hacerlo, cuando estamos siendo víctimas de abusos, y en este tema se está empezando. Porque lo que le pasa a un consumidor medio, tenga posibles o no tengas, que no entiende la factura de la luz, no entiende, os pongo un ejemplo muy típico, gente que viene a la asociación diciendo, pero si yo estoy haciendo un esfuerzo muy importante de ahorro, no poniendo la calefacción, controlando mi consumo, porque mi factura no para de subir. Claro, lo que no saben estas personas es que lo que está subiendo la factura de la luz es el término fijo de potencia, que es el fijo que se va a pagar sí o sí. Consumas lo que consumas. Claro, entonces, si no somos conscientes de eso, de lo que nos están haciendo es subir el término fijo de potencia con excusas muy banales, como por ejemplo,
como dice el Ministerio de Industria, diciendo que es para penalizar a segundas viviendas. No, a quien se está penalizando es a todos y sobre todo a las personas que están en un riesgo de exclusión, claro, porque ni siquiera pueden mantener ese contrato activo consumiendo lo mínimo, no, porque hay un fijo que cada vez está subiendo más. No hace ni 2 meses subió un 18% de golpe, así que por mucho que cambie la tarifa y ahora se rebaje, hablan de un 3%, ya se ha subido un 18% en algo que además va en contra de la eficiencia energética. Estamos hablando de que tenemos que tener un uso responsable de la energía para cuidar nuestro medio ambiente, pero si lo que se sube es el término fijo, no vamos a conseguir eso. Es que además en las últimas décadas, y lo veíamos antes, han subido más de un 60% la factura de la luz, las rentas están bajando y siguen en esa línea descendente, con lo cual esa relación, desde luego, es de todo menos justa. Sí, sí, es que ahora mismo no tengo aquí los datos, pero creo que rondaba, no llegaba al 10% la renta disponible media que tiene una familia gallega para lujos o caprichos, que podemos decirle. Es decir, la vivienda, los recibos básicos, la educación, el vestido, se lleva el 90% de un sueldo. Y ya no quiero ponerme en la situación de personas que cobran un subsidio de 400 euros, porque hablamos de pobreza energética, podemos pensar que es algo aislado. No, la pobreza energética está llegando a todos, porque mileuristas, no hace falta echar muchas cuentas para darnos cuenta de que una factura de 170 euros en un mes normal, en invierno, esto crece, que hay mucha gente que no está poniendo la calefacción, pero es que hay otros consumos distintos que no son la calefacción. Y no solo podemos hablar de no cortar la luz en invierno, es que en verano la gente también cocina, también tiene que mantener alimentos. Y hay una cosa que escuchaba hace poco en los servicios sociales, que cada vez se está pidiendo más donaciones de alimentos que no necesiten ni frío ni cocinados. Esto no lo había oído, pero es curioso. Pero porque así no necesitan pasar por un proceso ni de nevera ni de cocina. Efectivamente, claro. Y es algo, la verdad, que es impresionante. Sí, nosotros también. Nosotros atendemos a familias que, bueno, por circunstancias, por no poder pagar el alquiler que estaban pagando, por no poder pagar las facturas, están buscando pisos más baratos, donde las condiciones pues, de habitabilidad pues, no son las más adecuadas, y en otros casos están yendo a compartir viviendas, en muchos casos alquilan una habitación donde no tienen ni derecho a cocina. Tenemos una página web nosotros que se llama agoramaisquenunca.org, donde pues cosas que pedimos para familias, porque son cosas concretas para familias concretas, pues hemos pedido en muchas ocasiones un microondas. Parecerá raro, ¿no? Parecerá un producto de lujo, pero no lo es, porque esas familias no tienen pues un derecho o un acceso a una cocina. Entonces su única manera de cocinar es a través de pues, tener en la habitación en la que viven pues un microondas. Y soluciones como un bono social. Decíamos que la Xunta está estudiando la posibilidad de poner en marcha un bono social, precisamente bueno, pendientes todavía de que el Gobierno central defina cuáles van a ser los parámetros que digan lo que es una persona que está en una situación vulnerable. Un tipo de bono social que evite lo que decía esta mujer, Elena, que decía, no entiendo por qué yo tengo que pagar lo mismo. ¿Sería una solución? Podría serlo, es decir, que cualquier medida que ayude a estas personas que están viviendo una situación de pobreza extrema o una pobreza muy alta es bienvenida. Es cierto, como decía José Luis, que estamos hablando de soluciones a corto plazo. Las soluciones a largo plazo tenemos que ir más allá, tenemos que fortalecer a estas familias para que salgan de esta situación, tenemos que trabajar en el ámbito del empleo, es decir, que desde Cruz Roja trabajamos... Trabajar en el empleo. En el empleo. El empleo es la estrategia fundamental para la inclusión social. Si tú tienes un empleo o sea, con unas condiciones mínimas, tú puedes pagar tus facturas, puedes pagar tus gastos. Nosotros trabajamos en el ámbito del empleo mediante itinerarios personalizados de inserción con los colectivos más vulnerables que tenemos, y el año pasado pues, se insertaron creo que 546 familias en Galicia, 546 familias, aunque solo tuvieran un contrato de 3 meses al salario mínimo interprofesional, estamos hablando de que ingresaron más de 1 millón de euros en ingresos esas familias. Es decir, que tenemos que pensar, o sea, las soluciones a corto plazo, que hablamos de pagar recibos, pagar facturas, que hacemos, pagar alimentos, hay que hacerlo, porque si no la gente no puede pensar más allá, no puede ponerse a pensar en formarse o en participar en una orientación para el empleo y que entidades intermedien con empresas con ellos, porque si no tienes para comer, si no puedes pagar la alimentación de tus hijos, no tienes la cabeza como para
para estar pensando en otra cosa. Que además, perdona, es que esa es la clave, por eso yo decía a corto plazo y a largo plazo. Los servicios sociales, por bien que funcionasen, por bien que lo hiciesen todo, no están diseñados para atender a 40.000 desempleados. O sea, eso es inabordable. Hay una serie de estrategias con colectivos, digamos, muy clásicos de atención social. El empleo no es la solución para todo el mundo. Hay colectivos a los que hay que abordar con otros. Es decir, si tú tienes una persona encamada, una persona que necesita otro tipo de servicios, no, mire, tenga usted un trabajo, no, esto no lo arreglas. Si tienes una persona que no ha aprendido a leer y escribir y que tiene una situación de difícil empleabilidad e inserción laboral, tampoco le puedes decir. Así, claro. Hay unos colectivos muy clásicos que hay que abordar desde los servicios sociales, pero dicho esto, la mayoría de las personas, muchos de nosotros seguramente también, lo que necesitamos es un trabajo día a día para poder satisfacer nuestras propias necesidades. El drama de muchas personas que hoy acuden a los servicios sociales es que no tendrían por qué acudir, y hay muchas personas que llegan. Nosotros tenemos 42 trabajadoras sociales en activo, entre gente que está en primera línea y gente que está en gestión. Es la mayor cantidad de personal de este tipo que hay, profesionales de este tipo que hay en Galicia. Y a ellos les dicen, a ellas, sobre todo son mujeres, les dicen mucha gente, mire, yo es que vengo aquí, pero yo lo que necesito es trabajar. Y es verdad, con un empleo se solucionarían muchas cosas. A ver si estas cosas de la economía van mejor sí, y pero hay de más todas empleo. formas, vamos a ver, en el cambio, que no sean solo parches, que sea una estrategia a largo plazo, entiendo, y me imagino que María José está de acuerdo, que lo que hace falta también es un cambio del propio modelo energético. Tiene que ser un cambio del propio modelo energético y que nos lo faciliten nuestro sistema también, porque a veces el sistema te pone las cosas muy complicadas. Por ejemplo, hace poquito salió el decreto de las energías renovables, el peaje de respaldo, y pues la gente que antes tenía su luz gracias a sus placas, ahora tiene que pagar como si estuviera adquiriendo la energía de otro sitio. O sea, es que desde arriba, si no nos lo facilitan, no podemos hacer nada. Aquí tiene que ser una cooperación entre cooperativas y entre el sistema de arriba. O sea, nosotros tenemos que hacer fuerza a modo de cooperativa, pero también tienen que cambiar. O sea, hay que cambiar el modelo. Y buscar un tipo de modelo que, entre otras cuestiones, lo que haga sea también limitar de alguna manera. Iria decía antes que se ha conseguido frenar de alguna manera ciertas acciones, no vamos a decir todas, pero ciertas acciones de la gran banca, que pueda frenar determinadas cuestiones, como por ejemplo estos millones de cortes de energía. Las energías renovables en Galicia, bueno, yo no sé si lo sabéis, pero es que las están dando para abajo, o sea, no se están promocionando. Yo creo que el futuro está en las energías renovables porque no tienen costes. Es una energía renovable que sale de la naturaleza y que, gracias a Dios, la tenemos. En cambio, las energías fósiles, esas se acaban. O sea, no deberíamos recurrir a ellas, deberíamos recurrir a las energías renovables. Así, el precio que vamos a pagar sería más bajo porque ya no tiene tanto coste y lo que hablamos de la eficiencia energética, que también es lo más importante. Tú vas a consumir justo lo que vas a gastar, lo vas a consumir de una energía renovable y el gasto es mínimo. De todas formas, hay otro dato que a mí me gustaría matizar, y me imagino que en este sentido los servicios sociales nos ayudarán, y es el detalle que indica que hay un promedio estimado de muertes prematuras al año asociadas a la pobreza energética en Galicia. Aquí en Galicia unas 600 personas y en todo el Estado 7.200. Bueno, nuestro Departamento de Salud lo que nos dice es que la pobreza energética afecta a la salud porque vivir con frío y con humedad en la vivienda causa bronquitis, asma y creo que si no recuerdo mal, no recuerdo el dato, pero provoca un porcentaje importante de muertes en personas mayores de 60 años. Y es que de hecho, además hay otro dato que dice que el 33% de las personas mayores están en esta situación, situación de pobreza energética, son otro de los grupos vulnerables. Sí, yo no me atrevo a asegurar ninguna cifra porque no las conozco realmente, pero sí que es cierto que así como ser mujer es un factor de riesgo para ser pobre a nivel mundial, ser mayor también lo es. Cuando digo ser mayor me refiero a estar fuera incluso de los circuitos laborales, de trabajo, es decir, pues vivir con tu pensión, ¿no? Que normalmente es bastante más baja que una remuneración por empleo. Desde luego la vulnerabilidad siempre afecta al más débil. Si por
tener una edad, pues tienes una salud más delicada y tienes menos ingresos, puedes ser más vulnerable, claro que sí. Esto se nota también en las quejas que se reciben, en las consultas que se reciben. Antes hablabas de la gente que pregunta por las facturas, me imagino que aquí hay mucha gente mayor. Sí, es que uno de los problemas principales que hay con la factura de la luz es el desconocimiento y el no entenderla. Entonces, esto se agrava cuando estamos hablando de sectores de la población. En este caso, vemos que los sectores de la población que menos entienden la factura de la luz y eso les lleva a estar pagando más, son las personas más mayores, pero también las más jóvenes. ¿Por qué? Porque una persona que se acaba de independizar y no ha pagado nunca una factura, tampoco entiende los términos de esta, cómo se expresan. El conocer la factura de la luz, el término fijo, el término variable, qué contrato tengo, ayuda a poder rebajarla, porque si tú entiendes cómo funciona, tienes un cierto poder de negociación. Pero digamos que en este sentido los consumidores, los ciudadanos, estamos siendo cautivos de una falta de transparencia en el sector, que se traduce en una falta de transparencia también en la factura. ¿Por qué digo en el sector? Porque estamos hablando hoy en día, también un término que escuchamos mucho, que es el déficit de tarifa, que debemos al sector eléctrico, todos los ciudadanos, 30.000 millones de euros, que se dice pronto. ¿En concepto de qué se lo debemos? Bueno, pues se habla de muchas cosas. Supongo que en la próxima mesa se hablará con más detalle. Pero el gran problema es que no sabemos cuánto, cómo y por qué. Entonces, esta falta de transparencia nos lleva a desconfiar y esta desconfianza nos lleva a solicitar de manera urgente una auditoría energética. Queremos saber de lo que debemos, por qué lo debemos y qué parte es legítima y qué parte no. Y yo creo que esta auditoría tiene que ser lo suficientemente transparente como para que todos nos enteremos y al mismo tiempo que esto se traduzca también en una transparencia en la factura de la luz. Pero ¿tú crees que se puede conseguir y a través de protestas? Ha habido más grupos de protestas que se han puesto en marcha precisamente pues para conseguir frenar de alguna manera las eléctricas, que se puede parar los pies a las empresas eléctricas como se ha conseguido con algunas prácticas bancarias, no vamos a decir con todas. A través de regulación sí, es que este Real Decreto aprobado hace unos días no es el mismo borrador que había hace un mes y medio, que era mucho más duro. Es decir, no solo protestas en la calle, es que, por ejemplo, asociaciones de consumidores que tenemos, podemos llegar a algunas instituciones a través del Instituto Nacional de Consumo y otras instituciones, podemos revisar y dar nuestra opinión siempre y cuando tengamos un respaldo detrás. ¿Cómo se demuestra ese respaldo? Pues muchas veces mediante protestas, mediante manifestaciones y haciendo fuertes asociaciones que representen a los ciudadanos, que para eso hay una libertad de asociación y es un derecho y una obligación. Cuando queremos algo tenemos que buscar hacerlo. Es decir, podemos cambiar más cosas de las que nosotros creemos, pero... Incluso con las eléctricas, lo digo porque a veces da un poco la sensación de que lo que nos queda es el derecho al pataleo. Se pueden cambiar cosas. Si pudimos con la banca, no es que lo consiguiéramos completamente, claro, seguimos trabajando, pero se consiguen muchas cosas cuando de verdad se intentan. Es decir, quejándonos en el bar, en la familia, no conseguimos nada, pero cuando de verdad nos ponemos a trabajar en ello, se pueden conseguir muchas cosas. Claro, con una constancia, pasito a pasito. Creo que Nosa Enerxía es un buen ejemplo de cómo están intentando despegar, crear esa cooperativa. Os está costando un tiempo, ¿verdad? Pues a todos... Cualquier iniciativa lleva tiempo, pero hay que intentarlo por lo menos. Pero cuesta porque también existe esa presión de las grandes. ¿Cómo se enfrenta a alguien pequeñito a una empresa tan grande pues como puede ser Endesa? Sí, todavía no llegamos a ese punto porque nosotros hemos... En la fase previa. Claro, todavía hemos aprobado los estatutos, tenemos ya nuestro CIF, pero bueno, ahora estamos hablando con las otras comercializadoras para que nos digan los precios que tienen y nosotros coger el más barato para dárselo a nuestros socios. Pero quería citar, si me dejas, sí, claro. Quería citar algo que dijiste antes, que en la factura de la luz que hay falta de transparencia. Y eso hay que solucionarlo, pero con el nuevo Real Decreto, que salió también, como dices tú, hace unos días, va a ser peor, porque... Luego vamos a intentar que nos lo expliquen porque no hay quien lo entienda. Sí, no, realmente. Va a ser peor porque tú tienes que tener tu conexión a Internet, tienes que saber, tienes que estarte a las 8 de la tarde para saber a qué horas vas a poder poner el lavador y encender la luz, porque va a ser una tarifa distinta a cada hora del día. Y eso solo se sabe el día anterior a partir de las 8 de la tarde. O sea, una persona mayor
Una persona que está en riesgo de exclusión social es evidente que no va a poder acceder a una información como esta. Entonces es un precio en tiempo real, digamos, de cada kilovatio hora consumido casi, ¿no? Entonces es complicado. Es muy complicado. O sea, bueno, la transparencia sigue sin existir. Al final se simplificará, yo creo, ¿no? Porque tiene que simplificarse. O porque no, nunca se sabe. Porque al final, si no, esto puede ser... De todas maneras, estamos apuntando cosas, yo creo, ¿no? Hablabais del bono social, hablabais de la modificación de la fiscalidad, del IVA, hablábamos de asegurar el suministro en momentos críticos, ¿no? Pues que las personas tengan una capacidad de que no les corten la luz. Yo creo que hay cosas que se pueden hacer. Definir el concepto de consumidor vulnerable, es decir, porque hablamos... decía la Xunta que hay que tratar de Claro, definir porque todavía. En todas estas cuestiones sociales siempre hay el que lo necesita y otras cuestiones ad latere, ¿no? Es decir, siempre estamos hablando de personas que verdaderamente, bueno, pues hay que abordar su caso y hay que apostar por sacar esas familias de la exclusión, y luego está la picaresca, ¿no? Que nosotros nos la encontramos todos los días también. Entonces hay que definir las cosas para poder abordarlas. Que será un porcentaje muy pequeño. Bueno, es un porcentaje, es un porcentaje. Carmen, ¿vosotros lo percibís también? Siempre hay alguna persona, pero bueno, la mayoría de las personas que solicitan ayuda, ya solamente tener el hecho de venir a una entidad a solicitarla es algo que porque realmente en general lo necesitan. Eso no quiere decir, yo creo que a lo mejor lo que se refiere José Luis es que van picando de una a otra, pero es cierto que también, bueno, se están buscando la vida. Quiero decir que... Claro, yo creo que hay que definir cuál es el problema, cuál es la situación que queremos atajar, cuáles son los instrumentos que podemos poner en un esquema de partenariado entre la sociedad civil y la administración, las administraciones, y a partir de ahí pues buscar estrategias, ¿no? Y no mirar para otro lado, sobre todo definir qué queremos hacer, por qué y cómo lo vamos a hacer. Yo creo que ese es el manual básico para solucionar cualquier problema, ¿no? Yo no sé si vosotros entendéis que se podría hacer en Galicia una cosa parecida a la que ha hecho Andalucía, que es asegurar un mínimo de suministro de luz y de agua para aquellos hogares en los que solo se perciba un salario social. En el caso de Andalucía son más de 47.000 y también para quienes ni siquiera perciban eso. ¿Sería una solución más que un parche? Sí, sería una solución pues más a largo plazo que el simple pago de facturas que estamos abordando las entidades sociales, la administración, sería algo más. Es que somos conscientes de que solos no podemos terminar con la crisis. Quiero decir que tenemos que trabajar todos juntos. Quiero decir, pues ahora viendo a Iria de ADICAE, pues nosotros trabajamos con las familias para que entiendan la factura de la luz, pero a lo mejor ADICAE puede colaborar con nosotros para formar a nuestros voluntarios para que lo puedan explicar todavía mejor. Quiero decir que con el ayuntamiento, ya en el caso de Coruña, ya colaboramos codo con codo. Y también tener información de las cooperativas, porque nosotros hacemos mucha orientación con las personas. Les damos información y les orientamos para que ellos tomen las decisiones que tengan que tomar para pues, reducir sus gastos mientras no puedan ampliar sus ingresos. Sí. No, es que iba a preguntar, porque lo estamos planteando en positivo, pero es que a mí hay un dato que realmente me llama mucho la atención. En Cruz Roja y solo en A Coruña hay más de 350 familias aproximadamente en una situación como esta, digamos, de no poder abonar una factura, y esto supone un incremento, y corrígeme si me equivoco, de un 40%, más que hace un año. Pues sí, supongo que esto lo hablaste ayer con Pilar. Sí. Sí, nosotros hemos notado que la demanda ha crecido. Quiero decir que en España, yo creo que del año pasado a este hemos atendido a 300.000 personas más de un año para otro, o sea, es mucha gente. Sí, hablabas tú antes que los sistemas buffer, que se llaman los colchones, ¿no?, de la red familiar, los amigos, tal, pues se han ido agotando. Claro. Entonces, claro, pero esto es una cosa que pasa en cualquier situación de este tipo. Al principio, pues todos incluso tenemos, o algunas personas, algunos ahorros de los que echan mano, pero cuando la situación de desempleo persiste, eso va a peor, ¿no? Es evidente que ha ido a peor, y es evidente que, diferente a la curva de posible recuperación económica que haya en cualquier momento, va a ir la curva de posible recuperación social. Tienen momentos diferentes, es decir, en el momento en que las cosas empiecen a funcionar mejor, si funcionan algún día,
no significa que paralelamente en el mismo momento las familias lo vayan a notar, ni mucho menos, porque nunca ha sido así, ¿no? Iria decía que más allá de las personas que estén en riesgo de exclusión social, hay otros muchos sectores, lo que antes se conocía como clase media, que cada vez hay menos y es menos media, también lo están notando, precisamente por esa bajada de la renta y esa subida de la factura. Es que esto de que se están acabando los colchones familiares es muy importante para muchas facetas de la vida. Nosotros notamos que se está doblando el número de personas que vienen a la asociación pidiendo asesoramiento porque no pueden pagar la hipoteca y tienen la ejecución hipotecaria y el desahucio aquí. Cuando esta situación se da, ya también es que no pueden pagar las facturas, que cada vez cuesta más ir al supermercado y que hay que buscar una salida. ¿Por qué se ha doblado de un año para otro? Porque el paro de larga duración persiste, las ayudas se agotan y la ayuda familiar también, porque antes pues, un padre, una madre podía echar una mano, pero llega un momento que hay más hijos en paro, que se acaban los ahorros y que llega un momento que ya no se da para más. Entonces, yo creo que el trabajo tiene que ser transversal, lo estamos viendo aquí, hay que plantearlo también en positivo. Nosotros queremos poner en marcha una mesa social por una electricidad justa, la vamos a celebrar el próximo viernes, están invitados todos los que están aquí, más otros movimientos sociales, asociaciones, porque digamos que el trabajo tiene que ser en muchos frentes, hablando de autoconsumo, hablando de conocer la factura de la luz, de formación a los consumidores, hablando de cómo poder pelear para que la legislación cambie y sea más amable, para que de una vez por todas sepamos qué personas están en el umbral de exclusión y se le puede aplicar este bono social. Se habla en este Real Decreto de un descuento de un 25%, pero ¿a quién? ¿Cómo? ¿Cómo se va a articular? ¿Quién lo va a gestionar? Digamos que necesitamos respuestas ya, porque hay demasiadas preguntas y pocas respuestas. Hay un tema subyacente de modelo laboral en lo que dices que también hay que abordar, es decir, en Alemania les está pasando que tener trabajo y ser pobre ya no son incompatibles. ¿Ese es el tipo de sociedad que queremos, donde trabajar por lo justo? Entonces no va a haber recuperación económica nunca, porque la gente solamente va a tener para pagar los suministros básicos. ¿Qué tipo de modelo queremos? ¿Qué tipo de sociedad queremos? Esa es la gran clave. No podemos jugar a ser China, porque ese estándar ya lo hemos pasado hace mucho tiempo y no vamos a fabricar por 100 euros, zapatos a 2 euros, pero tampoco podemos comprar los zapatos a 2 euros porque entonces cronificaremos ese tipo de situación. Es una pescadilla que se muerde la cola verdaderamente que trasciende nuestras... es complejo, ¿no? Es complejo. Uniéndolo con lo que dice José Luis, decíamos que del 44% de personas de Cruz Roja, atendidas por Cruz Roja que están trabajando, de ese 44%, cerca del 80% son trabajadores pobres. Fíjate. Porque están hablando, porque estamos hablando pues, de personas que tienen empleo pues, a tiempo parcial, estamos hablando de que atendemos a muchas mujeres, como decía José Luis antes, la pobreza es uno de los... Se ceba mucho las mujeres. Es femenina, quiero decir que claramente, y mucho trabajo por horas, quiero decir que... O trabajo muy temporal. En el año a lo mejor trabajan 3 meses y les cuesta otro año más volver a engancharse. Y hay que ver qué factores se utilizan para marcar el umbral por el que se puede acceder al bono social, porque hasta ahora, en el momento que uno tenía empleo y no se miraba si el empleo era de 3 horas y la remuneración era de 100 euros, de 200, de 400, de 500, uno perdía el derecho al bono social. Y eso es muy importante porque pasa con muchas cosas. También con este código de buenas prácticas para que uno pueda acceder a la dación en pago y no quedar embargado de por vida. En el momento que uno tiene empleo, pierde derecho a un montón de cosas y parece que no se está teniendo en cuenta que hay empleos que no dan para vivir, porque hay media jornada, porque hay muchas cosas. Y yo creo que hay que tomarse en serio que a la hora de fijar unos criterios socioeconómicos para una ayuda, para entrar en un umbral de exclusión o no, hay que ir mucho más allá, no es fijar A, B, C, D en un Real Decreto y quedarse ahí. Tenemos que empezar a tomarnos en serio que estamos en una situación muy delicada y que no podemos hacer ensayos extraños. Hay que pensar de verdad que hay que arreglar las cosas y que la realidad es mucho más cruda de lo que vemos. Yo no sé si desde un punto de vista puramente técnico, desde el punto de vista, en este caso, de una cooperativa, y hablando bueno, pues de que lo que vais a hacer es lo mismo que hace una gran comercializadora, pero en un público más pequeño, dirigidos a un público más pequeño y además con esa idea más social y más verde, de alguna manera, más ecológica, se podría plantear que en vez de tener que ir a comprar la luz, que es lo que vais a hacer, comprar la energía y después venderla, distribuirla, podamos llegar, en vez de tener todos el mismo precio fijo, a lo que decía esta mujer que escuchábamos antes, a que en vez de tener bonos sociales, el precio de la luz ya sea diferente de partida para cada uno, en función de lo que tenga.
Esto sería darle la vuelta completamente al sistema, claro. Claro, sería darle la vuelta. Bueno, nosotros lo que está claro, lo que vamos a hacer en la cooperativa es tener un precio justo de la luz y el consumo va a ser un consumo responsable y claro, yo no puedo darte datos ahora sobre lo que me acabas de decir, pero lo que está claro es que en nuestra cooperativa no tenemos intención de beneficios, los beneficios todos son para todos los socios y para crecer como cooperativa y dar suministro eléctrico de energía verde. De una manera justa. Exactamente, es nada más, ni más ni menos, no tenemos otras visiones tipo de como las empresas grandes como Gas Natural o eso, no. Nosotros solamente queremos cuidar a nuestros socios, darles el servicio, ser justos y que se parta de una energía renovable, que es lo que debería ser. Bueno, decíamos que el término pobreza energética lo estamos utilizando mucho ahora, pero en realidad no es nada nuevo, es un término que los ingleses vienen utilizando desde hace tiempo, así que como nos gusta ponerle diccionario todas las noches, todos los viernes aquí en La Otra Vía, vamos a tratar de saber de dónde viene esto de pobreza energética. Uno de los principales significados de pobreza es el de falta, escasez. La pobreza, sin adjetivos, es el estado de escasez en que viven muchas personas. Hace referencia sobre todo a la carencia de medios económicos con los que satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación, vestido, calzado, vivienda, etc. Pero pobreza adquiere otros significados con el adjetivo energética, que tiene dos acepciones: perteneciente o relativo a la energía y que produce energía. Descartada la existencia de una pobreza que produzca energía, no queda más pobreza energética que la consistente en la falta o escasez de energía. La expresión surgió en inglés a principios de los años 90 del siglo XX, Energy Poverty. Sus creadores encontraron ya entonces dos formas de hacerse patente el mismo problema. La primera, la situación de una familia que con sus ingresos no puede acceder a la cantidad de energía suficiente para atender sus necesidades, principalmente cocina, agua caliente y calefacción. Está allí donde es necesario. La otra forma de manifestarse la pobreza energética es cuando la familia ha de dedicar a energía una parte excesiva de sus ingresos, que se suele establecer en el 10%. Estamos, pues, ante un sintagma nominal bien formado y de significado claro. El inglés original no se ha adoptado como tal, sino que afortunadamente se ha traducido. De buena gana prescindiríamos de esta expresión, pero la situación de 50 millones de personas solo en Europa nos la hace tener muy presente. Buenas noches. 50 millones de personas en toda Europa, más de 50 millones están en esta situación. Y para terminar, decía José Luis que lo peor es esa sensación de cronificación de determinado sector que está entrando de lleno en este factor de vulnerabilidad. Sí, si uno analiza lo que ha ido pasando en América Latina, por ejemplo, que es un buen espejo de estas realidades de coyunturas económicas adversas como ahora en Europa, ¿no? Por las causas que sean, va viendo que determinadas capas, estratos de población se escapan de lo que en servicios sociales hablamos una normalización, ¿no? Traer de vuelta vía laboral, por ejemplo, a parte de esa banda que ha salido, digamos, de la normalización, a veces es muy complejo. Hay un ejemplo claro: muchos chicos se fueron a la construcción cuando pensaron que aquello era jauja y te decían, pues yo gano 4.000 euros de estajista en la escayola. A muchas de esas personas es muy difícil recuperarlas laboralmente, salvo que bueno, pues, se acometan, pues, como estamos haciendo, pues eso, con las organizaciones, como estamos trabajando, para poder abordar, pues, nuevas formas de empleabilidad o nuevas inserciones en el mercado laboral. Lo malo sería que personas que están entre la normalización y la vulnerabilidad ligera puedan avanzar en esa vulnerabilidad, puedan avanzar en ese camino de exclusión. Lo malo sería no poder recuperarlas. Siempre ha pasado así hasta ahora, y repito, hay un buen índice que es el comúnmente aceptado como el paradigma, digamos, como el espejo mejor de la realidad, que es el índice de Gini, que nos dice que España ha pasado de un 0,29 a un 0,34 y ha bajado varios puestos en el ranking. Y esto no es culpa de nadie, porque a veces los políticos se arrogan tanto las mejorías económicas como los empeoramientos económicos de los otros. Y no, esto es una cosa global que tiene que ver con dinámicas donde la inversión extranjera directa pinta mucho más en esto que las políticas concretas de un país. Es decir, son temas serios que nos afectan a todos y donde tiene que presidir el consenso cualquier medida.
el índice de Gini ha subido y España hoy, la clase media española, es más pobre que en el 2006. Esto tampoco hace falta ser muy listo para decirlo, todos estamos de acuerdo, ¿no? Entonces hay que abordar cambios, ¿no? Bueno, cambios que ha abordado el Gobierno en ese Real Decreto del que hablaba antes Siria. Vamos a ver cómo los ha abordado, eso es lo que vamos a tratar en nuestra segunda mesa después de una pequeña pausa. Quiero agradeceros a los cuatro que hayáis estado con nosotros, ayudándonos a tratar de entender cómo abordar un problema que, como decíais, no es solo un problema ni personal, ni individual, ni de cada una de las familias, sino que hay que tratarlo y solucionarlo en varias líneas. Vamos a hacer un pequeño alto y vamos a ver si nuestros expertos después nos ayudan a entender qué es lo que pasa con ese nuevo Real Decreto, cómo vamos a pagar la luz y, sobre todo, si, como dice el Gobierno, vamos a pagar menos y si nos van a devolver las eléctricas 300 millones de euros y cómo lo van a hacer. Embalses, viento, sol. ¿Por qué Galicia es rica en recursos y pobre en energía? Eso es un problema que no podemos explicar los científicos y que yo creo que la sociedad tampouco se pode explicar. Suposto, a crise é unha das causas que en España, precisamente, se teña paralizado en certa medida todo este proceso de expansión das renovables.